Vamos a empezar como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a desarrollar este tema que tiene por título La fe y la felicidad. Y como bien decían, de alguna manera es una continuación de lo que conversábamos el día jueves de la semana pasada, en que hablamos de fe o razón. Y claro, para nosotros, que somos personas, miembros de la Iglesia, de Jesucristo, tenemos claro, como decía el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio, que la fe y la razón son las dos alas de la verdad. Y para nosotros es claro que Jesucristo, a la pregunta de Tomás, no conocemos el camino porque no sabemos a dónde vas, Jesús le va a responder: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, sin la verdad, nosotros no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos. Y entonces para nosotros fe y razón son inseparables. Pero sin embargo, el título que se ponía al tema de la semana pasada, fe o razón, no era algo arbitrario para tener interés de mercadeo publicitario, sino en la realidad presente. Decíamos la semana pasada que nosotros vivimos en un tiempo de oscurecimiento de la razón. Nosotros vivimos actualmente en una etapa irracional. Se niega la verdad. Por eso muchos filósofos llaman a este tiempo el tiempo de la posverdad. Es decir, no importa la verdad, lo que interesa es la opinión. No hay una verdad, hay multiplicidad de verdades. Cada quien tiene su verdad y entonces, en consecuencia, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada quien tiene su verdad. No hay una verdad, no hay una verdad absoluta. Y si no hay una verdad absoluta, la única verdad absoluta, valga la paradoja, es que no hay verdad. Entonces estos relativistas, que el Papa Benedicto XVI en su discurso, en su homilía, cuando antes de iniciarse el cónclave donde será elegido como Papa, el cardenal Ratzinger, él habla de la dictadura del relativismo. ¿Y por qué es una dictadura? Porque puede parecer que es una frase efectista. Si es que no hay verdad y cada quien tiene su verdad, entonces no hay motivo para argumentar. Porque si es que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, entonces yo no te puedo convencer, argumente lo que argumente, ni tú me puedes convencer a mí porque no hay verdad. Lo que hay es simplemente opinión. Entonces, si es que hay solamente opinión, no hay posibilidad de diálogo,
porque el diálogo no tiene sentido. Yo que busco que convencer o argumentar a una persona u otra si no hay verdad. Si a mí me parece que las cosas son así, si yo siento que las cosas son así, si a mí me gusta que sean de esa manera, ¿de qué me sirve que alguien me argumente? Yo sencillamente no voy a cambiar, porque yo tengo mi verdad distinta a tu verdad. Pero esa situación, que dicho sea de paso no es nueva, es la situación que existía, decíamos también, en la Grecia presocrática, es decir, en la etapa de los sofistas, donde no había ciencia, no había verdad, sino simplemente opinión, y esa opinión era la particular de cada quien, lo que trae como consecuencia no solo es que no hay diálogo y no cabe argumentar, sino trae como consecuencia que no interesa la razón, no interesa en realidad la ciencia, lo único que va a interesar es la, entre comillas, tecnología y, yo diría, el pragmatismo para resolver problemas inmediatos y concretos. Es decir, lo único que importa es lo útil, lo único que importa es lo que yo siento, lo que yo creo, y por eso vemos toda esta situación confusa que se presenta en todas las áreas de la vida humana. Pero dicho esto, conviene precisar además que si no hay una verdad, si todo es relativo y depende de cada quien, en realidad eso le conviene solo a los poderosos que ya tienen el control de las cosas. Y en la práctica, por eso es que el Papa dice, el cardenal Ratzinger, antes del cónclave en que es elegido Papa, en que vivimos en una dictadura, la dictadura del relativismo. No es una manera, digamos, dramática de llamar, no es una manera publicitaria, es una descripción del momento presente. Y entonces ahora vamos a tratar de dar un paso más. Nosotros señalábamos además que esa visión pragmática no solo va a atentar contra la razón, contra la verdad, contra la ciencia, sino también contra la misma fe. Y entonces se va a buscar una espiritualidad también útil, también pragmática, también autorreferenciada, también plenamente subjetiva. Ya no hay un Dios en sí, un Dios que es verdad, sino hay un Dios para mí, según lo que yo siento, según lo que a mí me parece, según lo que yo creo. Y eso es justamente lo que se manifiesta en esta multiplicidad de, entre comillas, espiritualidades que hacen que cualquiera de estas espiritualidades sea igualmente válida. Porque entonces, bueno, tú piensas eso, yo pienso lo otro, no hay un Dios verdadero. Lo único es lo que tú sientes. Y si es que tú te sientes bien, es decir, si esa espiritualidad, esa divinidad, esa creencia religiosa es útil, subjetivamente útil, estará bien. Pero tú no busques que yo cambie, ni yo trataré que tú cambies, porque cada quien tiene su verdad. Y entonces, esa es la dinámica de esta sociedad posmoderna, y por eso podemos explicar de manera un poco más, diría, fundamentada, una serie de hechos ideológicos que son ahora muy actuales. Por ejemplo, cuando la gente argumenta en favor del aborto, cuando la gente quiere que el aborto sea un derecho, cuando la gente le niega la condición de ser vivo, de sujeto de derechos al concebido, o cuando las personas creen que no interesa la naturaleza, sino simplemente lo que ellos piensan, lo que ellos les gustan, lo que ellos creen. Y si es que uno no acepta esa, entre comillas, subjetividad, se convierte en un intolerante, en alguien que propicia la violencia, porque, entre comillas, solo sería fuente de paz esa subjetividad
ese relativismo, esa falta de verdad. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, por eso es que ahora son tan importantes los medios o los formadores de opinión, porque lo que interesa es la opinión y al final se resuelve con encuestas. Dice que la mayoría de la gente cree una cosa o cree otra cosa. No interesa si esto es verdadero o falso. Simplemente lo que la gente siente, la gente opina, pero esas opiniones son cambiantes y esas opiniones son, yo diría, fabricadas, son construidas por esos mismos medios de comunicación y los grupos económicos detrás de esos medios de comunicación. Entonces, no solo la dimensión, entre comillas, científica de búsqueda de la verdad es mellada y se reemplaza por la búsqueda de lo útil, de lo tecnológicamente pragmático, de lo que resuelve supuestamente problemas inmediatos y está sujeto a ese mercado y esos intereses corporativos, sino también la espiritualidad, también la política y cualquier otra dimensión de la vida humana. Y por eso el Papa habla de dictadura. No está diciendo algo que es exagerado y conviene reflexionar y meditar. Y de eso de alguna manera habíamos comentado la charla del jueves pasado. Pero el ser humano, nosotros sabemos que somos seres racionales. Por decreto no se puede anular la razón humana, pero sí se puede degradar. El ser humano se puede deshumanizar. Los seres humanos nos podemos animalizar, nos podemos cosificar, porque los seres humanos estamos en camino, estamos en vía. Los seres humanos tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que formar. Pero si la sociedad, consciente o inconscientemente, se allana a esa, digamos, ideología contemporánea, que es la forma de dominación de esta dictadura del relativismo, lo que hacemos es, especialmente a los más jóvenes, a los niños, los exponemos desguarnecidos a una ideología deshumanizante. Y por eso es que estos temas son fundamentales, que nosotros, que estamos llamados a estar vigilantes, que hemos recibido el don de la fe, estamos llamados a dar testimonios de la verdad y razones de la esperanza y de nuestra propia fe, como lo dirá el apóstol San Pedro. Y entonces, queridos hermanos, vamos a entrar a este punto de tratar de relacionar la fe con la felicidad. Porque el ser humano desea la felicidad. Todos los seres humanos deseamos la felicidad. Pero diríamos, en este mundo de mentiras, y no olvidemos quién es el mentiroso del principio y el príncipe de la mentira, también pueden haber falsas felicidades. Porque si no hay verdad, ¿qué cosa es felicidad? Y entonces la felicidad va a ser algo que no tiene que ver con la verdad, que no tiene que ver con el bien, que no tiene que ver con la belleza, que no tiene que ver con el amor, sino simplemente va a ser algo meramente subjetivo, totalmente arbitrario, que criaturas humanas que pierden su capacidad de discernir van a dejarse llevar por simplemente sus estados emocionales. Mencionábamos además de esta perspectiva que es tipificada por este filósofo contemporáneo Gianni Vattimo, que habla por eso del pensamiento débil, donde dice que ahora ya ser asertivo, afirmar la verdad, resulta violento, resulta agresivo. Entonces lo importante no es la verdad, sino lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo creo que me es cómodo y confortable,
lo que yo creo que no atenta contra, entre comillas, mi capacidad de hacer lo que me da la gana, y entonces el sentido de libertad, de verdad, de bien, de belleza y de amor, y en consecuencia el ser humano se degrada. Pero decíamos que nosotros deseamos la felicidad, pero esa felicidad también va a ser adulterada. Dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, en el inicio, que el bien es lo que es apetecible, que el ser humano apetece el bien, desea el bien, busca el bien, y que la posesión del bien es lo que hace feliz a las personas. Pero si no hay verdad, ¿qué va a ser bien? Va a ser difícil de reconocer. Nosotros, los seres humanos, somos seres personales con facultades superiores que nos distinguen de los animales y que son la inteligencia, la razón y la voluntad. Los animales no tienen la inteligencia y la voluntad de los seres humanos. Los animales son principalmente instintivos. Nosotros razonamos, nosotros, criaturas humanas libres, elegimos. Y nosotros para elegir necesitamos usar nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestra voluntad. Y para elegir el bien y rechazar el mal. Y la posesión de los bienes nos hará felices. Pero si es que en esta situación, diríamos, relativista, la gente cree que gozar de algunos placeres pasajeros es lo que le va a hacer feliz. Si la gente cree que consumir lo que ofrece el mercado le va a hacer feliz, si la gente cree que la felicidad se compra, como dice Bauman, filósofo contemporáneo recientemente fallecido, se compra en el supermercado, es decir, ser feliz es el consumo de bienes y servicios. Entonces, se les ofrece a las criaturas humanas una falsa felicidad, porque como criaturas humanas son degradadas por esta relación inseparable entre la verdad, el bien, la belleza, el amor, y simultáneamente una inteligencia y una voluntad que no es ejercitada y es confundida con la memoria y el registro de datos. La gente ahora cree que es inteligente porque tiene muchos datos, porque recuerda muchas cosas, porque tiene mucha información. Para las personas ahora es muy importante, por ejemplo, tener un celular con más memoria, tener una computadora con más memoria y tener muchos datos. Cuando alguien le pregunta o conversa con alguien, muchos jóvenes, especialmente los jóvenes, están simultáneamente con su celular buscando a ver la cita, a ver si está. Y en las discusiones que se tienen, por ejemplo, en las redes sociales, es común que la gente les pregunte, dame tu fuente. Y entonces la gente le pone una fuente y resulta que eso lo dijo algún periodista, lo dijo algún escritor, etcétera, y creen que esa opinión de esa persona lo convierte en verdad. Entonces es simplemente construir sobre arena movediza, no construir sobre roca. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué es tan difícil que la gente crezca en la fe? ¿Por qué tan fácilmente la gente pierde la fe? Y entonces uno no va a relacionar esa pérdida de fe con lo que está aconteciendo en el mundo presente si nosotros no reflexionamos y no nos detenemos a pensar lo que está pasando. Y justamente por esa razón es que tenemos estas charlas. Les decía que los bienes apetecibles
son los que mueven a las personas. Pero los bienes, al igual que los males, les conversábamos en relación a la epidemia, a la actual pandemia, en alguna de las charlas precedentes, decíamos que Dios creó todo bueno y que el mal no es creación de Dios. El mal es consecuencia de alejarnos de Dios. El mal es consecuencia del pecado y el mal produce dolor, produce sufrimiento. Pero si los seres humanos no somos capaces de distinguir el bien del mal, entonces nosotros vamos a ser productores de mal y vamos a ser productores de sufrimiento y vamos a ser productores de muerte y vamos a perder el sentido de la existencia humana, porque la existencia humana, a diferencia de los animales que son seres instintivos, nosotros tenemos una finalidad. Y si no reconocemos esa finalidad, lo que Aristóteles llamaba el telos, nosotros no vamos a comprender por qué es necesario hacer unas cosas sin otras. Y si es que nuestra inteligencia se deja abandonar por lo que nos gusta y nos parece, por la satisfacción de nuestros apetitos concupiscibles, y vamos a reaccionar con violencia cuando no son satisfechos, y eso, entre comillas, no va a producir, entre comillas, infelicidad, entonces se va a crear una situación de convulsión y violencia. Todos estos problemas que recientemente se han presentado en algunos de los países vecinos, en el sur, en Chile, el año pasado, lo que ha ocurrido con estos estallidos de violencia en Estados Unidos, uno podría especular y decir si efectivamente ha habido manipulación, ha habido agentes interesados en crearlos, y con seguridad o muy probablemente eso sea así. Pero esas intervenciones o esas situaciones son eficaces porque tienen un sustrato que los hace eficaces. Y ese sustrato es justamente esa debilidad en la verdad que tiene dos alas, la fe y la razón. Entonces, debilitada la razón y debilitada la fe, el ser humano se va a mover como veleta según lo que la manipulación de algunos grupos o de los medios de comunicación promuevan. Y eso para aceptar o rechazar cualquier cosa. Porque ya no va a interesar la verdad, el bien y la belleza, sino lo único que va a interesar es mi satisfacción inmediata, mi subjetividad, que va a ser sumamente manipulable. Más aún si es que las personas sumergidas en una situación de miedo, de confusión, viven en una gran inseguridad y no van a tener la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, ante un empobrecimiento general, donde muchas personas van a estar o pueden estar en el límite de la subsistencia, y probablemente la situación dramática será cómo o no cómo, qué les puede interesar enfermarme o no enfermarme si es que no tiene posibilidad de subsistencia. Y si es que esas posibilidades de subsistencia están en ese límite de lo elemental, ¿qué posibilidades va a tener de apreciar bienes superiores? Y muy fácilmente van a ser manipulados. Entonces yo les estoy mencionando cosas no para desarrollarlas, sino para que nos demos cuenta, como nos pide el Señor, de los signos de los tiempos, y que nosotros comprendamos por lo menos algunos de los elementos que están presentes en la sociedad contemporánea, pero que se han ido incubando en las últimas décadas, diríamos en los últimos siglos. Y la raíz de todos esos puntos, de todos esos problemas, la explicación es que el ser humano se empecina en sacar a Dios.
Y entonces si sacamos a Dios y no reconocemos que hay un Dios verdadero y aceptamos ídolos o tenemos una idea de Jesucristo, incluidos los católicos, que no es el Jesucristo revelado, sino el Jesucristo a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y no nos damos cuenta que nuestra fe está dañada, entonces nosotros no vamos a poder ayudar a los más frágiles, a los más vulnerables, a los más pequeños. Y ni siquiera nosotros mismos vamos a tener conciencia de nuestros estados emocionales, de la desesperación, del temor y nuestras pasiones, que son los que van a dirigir nuestra vida. Entonces no vamos a poder, entre comillas, ser dueños de nosotros mismos y en consecuencia no vamos a poder amar. Porque para amar, para servir, para donarse, yo tengo que tener dominio sobre mis pasiones, sobre mis apetitos y usar de mi inteligencia y de mi voluntad. La fe es un acto de la razón. Y hay una fe natural, porque nosotros, a través de la naturaleza, a través de nuestra inteligencia, a través de la razón, podemos reconocer la existencia de Dios. Eso nos lo señala el Concilio Vaticano I. Es decir, la razón natural nos permite reconocer la existencia de Dios, pero no la intimidad de Dios, no el ser personal de Dios, no Dios comunión de amor y no de la verdad revelada en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y manifestada en plenitud en Jesucristo. Para eso necesitamos el don sobrenatural de la fe. Y ese don sobrenatural de la fe es luz, que ilumina nuestra inteligencia, ilumina nuestra voluntad y nos ayuda a discernir sobre el bien, el mal, la verdad y la falsedad de la realidad y de los hechos. Pero si nuestra fe se debilita, ¿cómo nosotros podemos encontrar la felicidad? Ayer conversaba yo con algunas personas en relación a la sexualidad y entonces llegábamos a la conclusión que toda esta comprensión desordenada de la sexualidad y de la castidad, de la cual no se habla, es muy difícil en este clima, digamos, relativista, razonarlo con los jóvenes entre comillas autosuficientes, porque le van a decir a los padres, bueno, eso fue para ti, pero yo pienso diferente, esa es tu vida, esta es mi vida, y no va a haber argumentos, porque no hay verdad. Lo único que va a importar es lo que ellos sienten, en lo que ellos piensen, en lo que ellos creen. Y como no hay verdad, lo que puedan pensar, creer o los padres, simplemente va a ser una cosa anecdótica de los padres, pero no va a ser una verdad reconocible. Y entonces algunos de ellos preguntaban, pero entonces, ¿cómo podemos hacer? Y la respuesta es que esto tiene que empezar desde la edad más temprana. Porque si es que los niños, les decía yo a alguno de estos hermanos con los que conversaba, son educados de manera que los padres le dan gusto en todo y que crean que todos sus gustos, sus deseos tienen que ser atendidos y eso significa que los padres aman a los hijos, esos niños van a crecer sin poder desarrollar la virtud de la templanza, de la moderación. Claro, como niños, para sus juguetes, para sus golosinas, para sus gustos, para sus juegos, para la televisión, para la tablet, para el celular, pero esa virtud de la templanza aplica a todos los apetitos y entonces también aplica a los apetitos sexuales. Y entonces, claro, llegan a jóvenes y entonces van a actuar de la misma manera. Y la paradoja es que nuestro sistema educativo formal ya no
no en los últimos años, sino ya hace varias décadas, insiste en que, sobre pretexto de que los niños sean creativos, que den rienda suelta a su espontaneidad, entonces no tienen que ponérsele ninguna restricción. E inclusive los padres de familia acuden a los centros educativos y cuestionan a los profesores, a los centros educativos, entre comillas, donde no les dejan, entre comillas, libertad, porque la idea de libertad es no tener ninguna restricción. La idea de libertad es hacer lo que me da la gana. La idea de libertad no está vinculada al cumplimiento de normas, a restricciones, porque se considera que eso atenta contra la libertad. Vulnera entre comillas, mi derecho a hacer lo que me da la gana. Y entonces hay un concepto equivocado de la libertad que va a dañar justamente la adquisición de virtudes humanas, como la templanza, como la prudencia, como la justicia, como la fortaleza, y por eso es que vemos una juventud mayoritariamente, salvo algunas excepciones, y yo diría en todos los países, donde las personas quieren todo fácil, todo con la ley del mínimo esfuerzo, todo el atajo. Y entonces el esfuerzo, el sacrificio parecen cosas del pasado, cosas de gente tonta, de gente que no sabe, entre comillas, moverse, y eso impide no solo la maduración, sino va a impedir la manifestación del amor. Porque finalmente, en relación a este tema, conviene señalar que nosotros creemos en el amor. Nuestra fe es confesar que Dios, el Todopoderoso, nos ama y que Él nos ha amado primero, que Él nos ha elegido. Pero si es que para mí amor es cualquier cosa, si para mí amor es simplemente tener un gusto, una satisfacción pasajera, satisfacer algún apetito, y amor no tiene que ver con donación, con entrega, con fortaleza, entonces simplemente el amor va a ser utilitario. Y en consecuencia las personas también van a ser útiles o no útiles, e inclusive los padres para los hijos. Y puede ser que los hijos para los padres. Los hijos para los padres, eso ya existe, porque por esa razón es que los padres dicen, entre comillas, pragmáticamente que les conviene tener la menor cantidad de hijos. Porque muchos hijos es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y entonces más útil es tener uno o dos, entre comillas, darle todo lo que necesitan y de esa manera, entre comillas, vivir sin problemas. Es decir, la comodidad y la respuesta pragmática. Entonces los hijos ya no son don de Dios. Los hijos son simplemente parte de las decisiones pragmáticas que toman los matrimonios jóvenes. Y por esa razón también algunas mujeres dicen que el aborto es útil, es pragmático, porque me afecta la vida. Y entonces no voy a poder llevar adelante los estudios, no estoy preparado, preparada para ser padre de familia, entonces elimino a esa criatura de manera pragmática y sigo adelante. Y entonces esos elementos son los que le estoy llamando deshumanización, porque esa no es la verdad del ser humano. La verdad del ser humano se lo revela en Jesucristo. Y les mencionaba en la reunión anterior el numeral 22 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, donde se nos dice que es Jesucristo que le revela al hombre quién es el hombre. Porque Él es el hombre verdadero, es el nuevo Adán. Y nosotros estamos llamados
a participar de esa vida del nuevo Adán, de Jesucristo, en los sacramentos. Y los sacramentos me van a parecer poco, porque no me van a dar las satisfacciones inmediatas que yo busco, porque no tienen el gusto, el deseo, y entonces la oración, los sacramentos, la Eucaristía, la fe, Jesucristo, me va a parecer, como decían los israelitas en el desierto, un pan sin levadura, voy a extrañar las cebollas que tenía en Egipto. Y comprendemos por qué el problema es un problema de fe primariamente. Algunas personas creen que es un asunto intelectual, pero esas discusiones en relación a las verdades fundamentales no se pueden tomar solamente con una dimensión intelectual, porque vivimos en una cultura de posverdad. Entonces las discusiones lo que hacen es simplemente alimentan los egos de unos u otros que van a creer que ganan o pierden en la discusión, pero no van a cambiar de posición, porque ya las posiciones están tomadas de manera subjetiva y a priori. Y por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso es que de esta Babel solo nos puede salvar Jesucristo. Pero para acoger a Jesucristo yo necesito cuidar el tesoro y el don de la fe. Porque sin la fe no acojo a Jesucristo. No acojo la verdad, no acojo la vida. Y en consecuencia no voy a poder encontrar la felicidad. Hablemos un poco de la felicidad, porque ya estamos, a ver, quiero ver cuánto tiempo. Sí, ya nos quedan aproximadamente 20 minutos para esta primera etapa y voy a dedicar un poco estos 20 minutos a hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Se habla mucho y todo el mundo, si es que uno le pregunta, ¿quiere ser feliz? Yo diría, todas las personas van a responder positivamente, afirmativamente. Todos queremos ser felices. El tema es cómo creo que voy a alcanzar la felicidad. ¿Qué me hace feliz? Y entonces hay personas que pueden creer que les hace feliz una Coca-Cola, que les hace feliz una hamburguesa, que les hace feliz un ceviche, un pastel de chocolate, otros el placer sexual, otros el dinero, otros el prestigio, la fama, pero todas esas felicidades, entre comillas, pequeñas, van a ser fugaces, van a ser pasajeras, van a ser instantáneas. Y entonces preguntémonos, y ahí preguntémonos con Santo Tomás de Aquino, que reflexionó sobre el tema de la felicidad. Dos preguntas. ¿Es posible la felicidad en este mundo, en esta vida presente, que sabemos que no es la vida definitiva, que no es la vida nueva de hijos de Dios, que es la vida como peregrinos? ¿Y qué cosa es lo que nos da la felicidad? Y si es que la felicidad se alcanza a través de bienes, lo que nos da la verdadera felicidad es el bien infinito, el bien absoluto, que es Dios. Y Dios se nos entrega íntegramente. Es decir, del lado del bien, del lado de la gracia, como dice San Pablo, sobreabunda la gracia. El problema está del lado nuestro, para que nosotros podamos acoger esa gracia. Y para acoger esa gracia necesitamos la fe, y para acoger esa gracia necesitamos cuáles son los obstáculos para recibir esa gracia. Y entonces nosotros en la vida presente, en cada Eucaristía, recibimos a Cristo mismo. Bastaría una sola Eucaristía para que alcancemos la plenitud de la felicidad en la vida presente. Pero creo que todos tenemos la experiencia de que incluso los que han experimentado felicidad al recibir la Eucaristía, esa felicidad no se mantiene.
no permanece. Y si no permanece, no es porque ese bien no es permanente. Si no permanece, es porque nosotros estamos dañados, heridos por el pecado, por la concupiscencia, y porque vivimos en un mundo donde se nos daña no solo la fe, sino también la inteligencia, también la razón, también nuestros apetitos, también nuestra capacidad de amar. Pero nosotros sabemos además que la fe no es la visión plena y que la fe, acabada la vida presente, va a acabar. Como dice San Pablo también en la carta, la primera a los Corintios, capítulo 13. ¿No? La fe, la esperanza y la caridad. Las dos primeras van a pasar, lo que va a permanecer es la caridad. Y la Eucaristía es sacramento de amor. Es la caridad en acto que se nos entrega. Pero si yo no tengo fe, si yo no estoy dispuesto, entonces no voy a poder encontrar la felicidad en Jesucristo. Y como necesito dar testimonio, porque si tengo fe voy a tener celo por anunciar el Evangelio, si me lleno del amor de Dios, de la caridad, voy a querer dar testimonio del amor de Dios. Entonces yo me puedo examinar y preguntar, ¿tengo celo por evangelizar? ¿Tengo celo porque otras personas conozcan al Señor? ¿Tengo celo porque otras personas conozcan la Eucaristía, reciban la Eucaristía y entren en comunión de amor? ¿O me parece que es absolutamente secundario? Que no es el bien infinito, que hay otros bienes mayores. Y entonces, si yo creo que hay otros bienes mayores, estoy buscando la felicidad en criaturas o en cosas o en bienes equivocados. Y por eso es que hay tanta infelicidad en el mundo. Y los psiquiatras dicen que justamente toda esta carga de salud mental es consecuencia de porque falta felicidad. Porque se presentan sucedáneos de felicidad y sucedáneos de bienes que no alcanzan para la sed, para el hambre del ser humano. San Agustín lo dice de una manera muy hermosa. Nos hiciste para ti. Y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, en la vida presente, felicidad y santidad son lo mismo. Pero si no deseo la santidad, si no deseo la plena comunión con Cristo, me voy a tener que fabricar sucedáneos de felicidad. O puedo creer que vivir en santidad o recibir el don del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, del Espíritu Santificador, que es la caridad, es algo que no me hace feliz. Y por eso, en este pasaje del Evangelio, capítulo 20 del Evangelio según San Juan, si no mal me equivoco, en la primera aparición de Jesucristo y en la segunda aparición de Jesucristo, el primer y el segundo domingo, cuando no está Tomás, Jesús le va a decir a Tomás, crees porque has visto. Dichosos los que crean sin ver. Y creer sin ver es la fe. Porque nosotros, como Tomás y los apóstoles, que no veían la divinidad, solo la humanidad de Jesucristo, nosotros vemos las especies eucarísticas, no vemos la humanidad de Jesucristo y tampoco vemos la divinidad. Y por eso es que necesitamos la fe. Y el Señor nos dice que si es que creemos, seremos dichosos. Es decir, seremos felices. Y eso apunta a la Eucaristía. Y entonces ahora preguntémonos en relación a la Eucaristía. Preguntémonos en relación a la felicidad
Y preguntémonos más que si nos falta ahora la Eucaristía o no por esta situación de cuarentena. Preguntémonos cómo hemos vivido en todos estos días, semanas, meses y años donde hemos tenido al Señor a nuestro alcance, si hemos tenido y tenemos hambre de Dios. Porque nosotros podemos analizar esta situación presente de dos maneras. Me refiero a la cuarentena, en el caso de la diócesis de Lima, las disposiciones de las autoridades en relación a la Eucaristía. Yo diría, las podemos analizar de dos maneras. Una es la restricción y la otra es la purificación. Si es que nuestra fe tiene que ser purificada, tenemos que despertar el hambre de Dios y encontrar la felicidad en Jesucristo Eucaristía. O creemos que sí, no solamente es un medio, que más felicidad nos da la copa de nuestro equipo de fútbol preferido, algún campeonato deportivo, alguna actividad amical, familiar, algún bien temporal, sea económico, material, inclusive la salud, que entrar en comunión con el Dios vivo. Y si es que en nuestro examen concluimos que nos falta fe, sin temor acudamos al Señor a pedir que nos aumente la fe. Porque si no tenemos fe, no vamos a reconocer al bien infinito que nos da la felicidad, porque nosotros tenemos sed de infinito. Y en la vida presente, porque nosotros somos seres finitos, porque nosotros estamos heridos por el pecado, nosotros no podemos llenarnos plenamente de Dios. Pero lo que recibamos nos va a desbordar. Pero tenemos que tener hambre de Dios. Y sabemos que pidiendo más fe, la fe aumenta con la oración. Si yo hago más oración, aumenta mi fe. Si yo doy más testimonio de Jesucristo, aumenta mi fe. Si yo vivo mejor los sacramentos, aumenta mi fe. Y yo puedo vivir los sacramentos incluso de una manera mejor virtualmente si es que me doy cuenta que es la purificación de todas las veces que no lo he vivido en plenitud. Y entonces va a ser para purificación, porque la otra tentación va a ser que sea para renegar. Y entonces, en lugar de ver la viga en mi ojo, voy a ver la mota en el ojo de los demás. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, a quienes Él viene en persona a buscarnos, está a la puerta y llama, nosotros le abramos nuestro corazón. Porque nos ha prometido ser dichosos. Y por eso conviene que recordemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, con el que hemos empezado el tiempo ordinario. Claro, no el primer día en este año que no hemos leído las bienaventuranzas. Y entonces encontraremos el sentido de las bienaventuranzas, porque bienaventurado es ser feliz. Y por eso es Jesucristo es la manifestación de la dicha y de la felicidad, y nuestra Madre Santísima también. Por eso ella va a exclamar: proclama mi alma la grandeza del Señor. Ante las palabras de Isabel, que le va a decir: dichosa tú que has creído. Es decir, feliz porque tienes fe, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Queridos hermanos,
Por eso es continuación de lo que comentábamos el jueves pasado. Lo que estamos viviendo es una crisis de fe, asociada a esta crisis de la razón, a este oscurecimiento de la razón y a esta, diríamos, cultura contemporánea que degrada a la criatura humana. Y el único que nos puede salvar es Jesucristo. Y las familias, iglesia doméstica, en este momento, en este tiempo, pueden crecer en la fe. Antes de empezar esta charla, ustedes han rezado el rosario. Y nosotros sabemos que es una práctica recomendada por la iglesia. Recomendada por la iglesia, pero recomendada por nuestra Madre Santísima. El día sábado vamos a proyectar una película en un cineforum con esta modalidad Zoom que se llama Garabandal Catarata Imparable. Pero conviene que ya, como para calentar lo que vamos a comentar en ese día y como para cerrar esta primera parte de esta sesión, conviene que nos preguntemos si la revelación de Dios ya acabó cuando se terminaron de escribir los evangelios, cuando murió el último de los apóstoles, y las presentaciones o las apariciones marianas son revelaciones particulares, algunas de ellas reconocidas por la Iglesia. ¿Por qué el Señor envía a nuestra Madre para que se acerque a nosotros? Porque estas apariciones que habían existido, diríamos, desde antiguo, incluso la de Nuestra Señora del Pilar, se estima que fue una aparición al apóstol Santiago cuando todavía María estaba en vida, pero las apariciones marianas en el siglo XIX y en el siglo XX se han multiplicado, han aumentado. Claro, alguien podría decir algunas de ellas no son, probablemente no están suficientemente documentadas, etcétera. Pero más allá de entrar en esa discusión, lo concreto es que son un signo. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué nuestra madre está preocupada? ¿Por qué la madre está preocupada por sus hijos? ¿Cuál es el problema que están viviendo sus hijos? ¿Cuál es el mayor daño que pueden tener sus hijos? Y creo que todos conocemos la respuesta. Es que no estamos acogiendo a su hijo, al fruto bendito de su vientre. Y a Jesucristo lo acogemos en los sacramentos en el tiempo pospascual. Y tal vez esta pandemia lo que está queriendo el Señor, porque definitivamente el consciente, porque la hubiese podido impedir, es porque nosotros necesitamos purificar nuestra fe para poderlo acoger. Y para eso necesitamos oración y oración con María, porque ella es el camino seguro. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, es el caminito. Jesús es el camino. El caminito seguro es María, porque ella siempre nos va a llevar a Jesús. Y por eso es que si tenemos fe, tenemos el deber de orar por los que no tienen fe, porque ellos no van a orar.
Ellos van a creer que lo que necesitan hacer es otras cosas, porque van a creer que necesitan otros bienes, otras criaturas antes que el Señor, porque van a creer que la felicidad la van a encontrar en otras cosas y en otras criaturas. Y nosotros vamos a crecer en nuestra fe si nosotros, como el Señor, somos misericordiosos y nos compadecemos, especialmente de los que están más lejos del Señor, si es que nosotros creemos que estamos cerca. Y con esto termino. Pero el Señor no quiere solamente que estemos cerca. Hoy día en el Evangelio, capítulo 10 de San Mateo, en la Eucaristía de hoy, el Señor envía a sus apóstoles y les dice, anuncien que el reino está cerca, el reino es Jesucristo. Pero el Señor no quiere solo estar cerca. El Señor no quiere que solamente que el reino esté cerca. El Señor quiere reinar. Y quiere reinar en cada uno de nosotros. Y esta cultura contemporánea daña nuestra fe, daña nuestra inteligencia, daña nuestra voluntad, daña nuestra noción de qué es felicidad y puede hacer que tengamos una mirada utilitaria de Dios y que puede hacer que no lo reconozcamos. Y por eso es que unido a ese llamado del reino está cerca, ese anuncio, es conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, en Jesucristo. Vamos a dejar la presentación en este punto. Hemos tomado poco menos, creo, de una hora y vamos a dar la oportunidad, si hubiera preguntas, para que no sea un monólogo, sino que podamos tener un intercambio favorecido por este medio y esta tecnología, donde no nos vemos el rostro, nos vemos las caras, porque el rostro es el ser personal. No sé si es que los moderadores, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, padre, gracias por su charla. Tenemos varias preguntas. Quisiera empezar por esta que es bastante simple. Dice, ¿cómo podría ser feliz si la vida ha sido tan injusta conmigo? Y junto a esa va otra. ¿Qué actitud asumir ante opiniones de psicólogos alrededor de este tema? A ver, siempre ha sido un tema agobiante, por eso San Pablo lo menciona con claridad. La sabiduría de Dios es la cruz. La raíz de todas las injusticias humanas, de todos los males que existen en la creación entera y en cada una de las personas, es alejarnos de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo ser feliz en medio de injusticias? Por supuesto, ¿cómo uno puede ser feliz en medio de dolor, en medio de sufrimiento, de carencia de bienes temporales y de bienes pasajeros y de bienes debidos? La única manera es estando con el bien infinito. Porque puede faltarme todo, absolutamente todo, y todo el mundo puede ser injusto conmigo. Pero si tengo a Dios, como dice Santa Teresa, nada me falta. Pero si mi fe está debilitada, entonces me voy a sumergir en la depresión, en la tristeza, en el desánimo, y voy a creer que la única manera de resolver mi situación de afectación va a ser recurriendo con mis propias fuerzas o con otras criaturas humanas a buscar bienes pasajeros y bienes temporales. Por eso es que la felicidad plena solo la vamos a alcanzar cuando tengamos plena comunión con Dios. Y eso no será en la vida presente. No porque el Señor se nos da menos, no porque el Señor no se entrega totalmente, sino porque nosotros
heridos por el pecado, heridos en nuestra razón, heridos en nuestra voluntad, por nuestras pasiones y apetitos desordenados en medio de este mundo, nosotros no lo podemos acoger como Él se nos entrega. Las injusticias humanas tienen su razón en injusticia contra Dios. La semana pasada hemos estado contemplando en Eucaristía de las ferias, de los días de semana, la profecía de Amós. Y el profeta Amós habla sobre la justicia justamente. Porque en el tiempo de Amós, en el reino de Israel, había muchas injusticias. Y entonces, también como ahora, la gente pensaba que esas injusticias significaban que Dios no se acordaba de ellos, que Dios estaba lejos de ellos. Y Amós, lo que le enseña a ese pueblo y también a nosotros, es que la injusticia primordial es que la criatura humana no le quiere dar lo que le corresponde a Dios. Es decir, el pecado es la injusticia de la criatura humana contra Dios. Ocupamos el lugar que a Dios le corresponde. Y como consecuencia de que el ser humano es injusto contra Dios, no puede ser justo con los demás. Entonces la injusticia humana está asociada al pecado de las criaturas humanas. No se va a resolver con leyes humanas, con políticos, con jueces, con crecimiento económico, con modelos políticos. Lo que se necesita es conversión. Pero claro, si no tenemos fe, vamos a creerle más a los opinólogos, a los políticos, a los sociólogos, a los psicólogos, a los antropólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a quien queramos, pero no al Señor. Y claro, este mundo sin Dios, lo que hace es da explicaciones sin Dios. Entonces la psicología, cuando habla de las personas tóxicas y que te tienes que proteger, etcétera, es porque sencillamente no comprende al ser humano. Y esto aplica a todas las llamadas humanidades. Porque todas esas humanidades de las instituciones académicas son una visión del hombre sin Dios. Y cuando el hombre es comprendido, entre comillas, sin Dios, no comprende nada. Y entonces el ser humano que buscan ayudar y apoyar las respuestas humanas sin Dios no resuelven nada. Y al cabo de 5 siglos de ese empecinamiento, yo creo que todo lo deberíamos de tener claro. Y entonces necesitamos volver al Señor y poner de nuestra parte todo lo que corresponde. Y como creyentes nosotros tenemos que dar testimonio de justicia. Y ese testimonio de justicia se tiene que dar en nuestra vida cotidiana, en la caridad en acto, no como es entendida por el mundo, que cree que la caridad es simplemente una filantropía meramente benefactora. Nosotros, la caridad es amar como el Señor ama. Y es hacer el bien por amor a Dios. Porque a las personas a las que ayudamos, a las que escuchamos, a las que atendemos, son nuestros hermanos. Son hijos de Dios. Son templo de Dios. Estas cosas eran claras para los cristianos. Pero al cabo de los siglos vivimos una etapa de gran confusión. Una Babel, donde mañana, tarde y noche en los programas radiales, en los programas de televisión, los consejeros, los consultores, las psicólogos, psicoanalistas dicen tonterías, hay que decirlo con todas sus letras. No resuelven ningún problema, porque no están ordenadas.
según Dios. Y entonces uno habla de Jesucristo y te van a decir, tú eres un fanático, tú eres un fundamentalista, tú no comprendes la realidad, ni el dolor, ni el sufrimiento humano. Pero les digo, hermanos, con sinceridad, yo vengo de vuelta, porque yo soy médico y he pasado como médico y viviendo estas perspectivas, entre comillas, humanas, la mayor parte de mi vida. Y tarde descubrí esto que les comparto. Y entonces tengo plena conciencia de que el problema es ese. Pero no es que yo he descubierto algo por mi propio esfuerzo, etc. Es lo que nos enseña la experiencia de la historia, el testimonio de nuestra madre, la iglesia, y lo que nosotros deberíamos de tener claro. Entonces la pregunta más bien es, ¿en qué momento nos hemos dejado envenenar, confundir y hacer caso y seguir a los hombres antes que a Dios? ¿Y en qué momento hemos empezado a tener una doble vida donde compartimos algunas devociones y de repente, entre comillas, una fe utilitarista, pero fuera del templo y de algún momento de oración, cuando estamos en nuestro espacio laboral, en nuestro espacio educativo, en nuestras relaciones humanas, no damos testimonio? Porque la paradoja es que vivimos en un país donde más del 90% se declara cristiano, o católico o evangélico. Y sin embargo, se nos impone una dictadura donde nuestra fe parece que estorba, donde parece que no es luz, y donde las propuestas de fe tienen que ser acalladas, tienen que ser burladas, tienen que ser ignoradas, porque supuestamente estos ateos prácticos tienen soluciones, pero echémonos a ver las soluciones en el mundo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aborto indiscriminado, eutanasia, explotación, comercialización del hombre, cada vez más conocimiento, supuestamente más tecnología, supuestamente más poder económico, más orgullo, y no hay más felicidad. Y entonces se promueve por eso el suicidio asistido, al que recurren fundamentalmente jóvenes, y eutanasia para eliminar a los que consideran una carga y sin embargo fueron los que dedicaron su vida para edificar esas sociedades donde ahora los adultos mayores estorban. Y entonces no podemos ser tan necios de dejarnos engañar por ese discurso ateo militante que nos atemoriza porque se impone como ese discurso políticamente correcto de esa dictadura del relativismo de la que hemos hablado y que el Papa emérito denunció en su ocasión. Entonces, resumiendo, ¿quién ha producido esas injusticias? No es Dios. Dios es fuente de bien y sin embargo, Él está a la espera y nos llama. Y entonces, ante cualquier circunstancia humana, ante las cuales las criaturas humanas dicen no se puede, está desahuciado, no tiene solución, no es la última palabra. Porque ni siquiera la muerte, ni siquiera cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, se apaga la luz pascual de la victoria de Jesucristo, muerto y resucitado. Y esa es nuestra fe. Bueno, yo no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Claro que sí, padre, hay varias, como le decía, hay varias. La otra es, ¿qué opinión tiene de la teoría de la complejidad o del pensamiento complejo que está arraigado en algunas universidades, y en especial de su creador, el filósofo francés Edgardo Morin? Para el ser humano, sin Dios, claro, ya la, entre comillas, ciencia se ha dado cuenta, y por eso les mencionaba el jueves pasado,
toda esta propuesta que surge y que da origen a este relativismo, a esta irracionalidad, que es este proyecto de Hilbert, llega a la conclusión que la razón humana no alcanza a comprender la realidad, porque la razón y la ciencia humana tiene supuestos que están fuera de la ciencia, del sistema de la ciencia, incluso las ciencias duras. Y por esa razón es que a partir de la década del 30 en adelante, en la posguerra, se impulsa toda esta visión irracional en la que nosotros vivimos. Entonces, todos estos filósofos contemporáneos, cuando especulan, y obviamente las variables múltiples, si no conocen la relación en las variables, ¿qué capacidad explicativa tienen? Y se empecinan a buscar explicaciones sin Dios. Entonces, toda explicación sin Dios está viciada de inicio. Simplemente serán respuestas pragmáticas, coyunturales, fenoménicas, pero no dan cuenta de la realidad. Porque no hay nada más real que Dios. Y claro, sin fe no podemos reconocer su presencia. Sin fe vamos a creer que estamos solos. Y claro, estas personas quieren hacer aparecer la fe como algo meramente fideísta, como un mero voluntarismo. Pero la fe, como les mencionaba, es un acto de la razón. Y por eso es que nosotros defendemos justamente la razón y rechazamos todas estas visiones irracionales. Y siempre a lo largo de la historia, desde el principio, el cristianismo ha defendido la razón. Porque nosotros estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no es absurda. Nuestra fe no es un salto al vacío. Porque nosotros no creemos en algo. Nosotros no creemos en una ideología. Nosotros no creemos en una doctrina. Ni siquiera nosotros creemos en meros preceptos morales. Nosotros creemos en una persona. Que es la persona de Jesucristo. Y en el encuentro personal con Jesucristo, nosotros recibimos el don de la fe. Y encontramos una luz para entender todas las coyunturas y las contingencias de la vida presente. Padre, hay otra pregunta. Dice, mi preocupación son nuestros hijos. El mundo que vivían no conocen que viven no conocen de adversidad y el mundo les ofrecía una comodidad que da el relativismo que usted ha comentado. ¿Cómo debemos hacer para mostrarles la verdad más allá de nuestro testimonio como padres? La verdad es Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es llevamos a otras personas a Jesucristo. Nosotros no podemos reemplazar a Jesucristo. Pero Él viene al encuentro de cada criatura humana. Él está a la puerta y llama. No es que Él se hace el huidizo, sino Él viene a nuestro encuentro. Para podernos encontrar con Jesucristo, necesitamos el don de la fe. Y la fe la recibimos en los sacramentos, empezando por el sacramento del bautismo. Pero esa fe que recibimos tiene que crecer, como hemos mencionado. Y esa fe crece con el testimonio, con la oración y con los sacramentos. Y si es que nosotros, los padres de familia y todos, no le advertimos a los niños y a los jóvenes del tesoro de la fe, y los padres, por el contrario, en su testimonio, diríamos en su antitestimonio, les hacen creer a los hijos que antes que Dios están sus bienes temporales, su éxito pasajero, sus logros inmediatos, y que eso es lo que les va a dar la felicidad. Porque eso es lo que los padres, engañados por este mundo que pasa, han hecho durante décadas. Entonces, para los padres, lo más importante, los padres me refiero modernos del siglo XX, lo más importante era la educación, la profesión,
un título universitario, un trabajo, la salud física. Entonces, si es que sus hijos no tenían estudio, no tenían salud física, no tenían trabajo, se iban a hacer oración. Pero sus hijos no recibían los sacramentos, no iban a hacer oración, para ellos no era problema. Y es que se pierde el sentido de la vida y se cree que simplemente estamos en una vida meramente pasajera y meramente inmanente. El reino en este mundo. Jesucristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Las ideologías materialistas, ambas coinciden en esta visión justamente inmanente. Cuando le preguntan a Gramsci cuál es la diferencia radical del marxismo con el cristianismo, él dice, creo con lucidez, que ellos quieren el reino en este mundo, el paraíso en la tierra, mientras que el cristianismo quiere la vida eterna. Y dice Gramsci, ambas cosas son incompatibles. El problema es que nosotros queremos hacer compatible lo incompatible. Y entonces el Señor por eso nos dice, no puedes tener dos señores, Dios y el dinero, y no menciona a otros el Señor. Porque toda esta visión materialista se resume en el dinero, porque el dinero es el medio por el cual se adquieren todos los otros bienes. Y entonces por eso la mayoría de los padres han educado siguiendo estos engaños del mundo y alentado en sus hijos esa visión materialista. Entonces tenemos que reconocer y tenemos que arrepentirnos de esa actitud y tratar de reparar en los nietos, y se necesita conversión. Pero no tengamos miedo de haber cometido, si es que eso ha sido el caso, esa deformación que ha consolidado las mentiras del sistema educativo formal y del sistema educativo informal en los jóvenes y en los niños, sino simplemente lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y empezar de nuevo, porque el Señor siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y entonces hagan oración por sus hijos, pidan por su conversión. Y si ustedes son buenos padres y realmente los aman y realmente tienen fe, ustedes se van a dar cuenta que el mayor bien que pueden hacer por sus hijos es que lleguen a la patria celestial, a la visión beatífica, a contemplar a Dios, a ser santos. Porque la llamada a la santidad es una vocación universal. Pero si ustedes no quieren que sus hijos sean santos, que sus nietos sean santos, que ustedes sean santos, sino que sean buenos profesionales, que ganen dinero, que tengan prestigio, entonces el problema no está en sus hijos, está en ustedes. Pero si es que tienen esa convicción y se duelen de que sus hijos no tengan a Dios sobre todas las cosas y tengan una fe tibia o muerta, estén llenos de codicia y de afanes de figuración y llenos de soberbia, que es la raíz de todos los pecados, lo que tienen que hacer es oración y ofrecer por la conversión de sus hijos. Y tengan la certeza que el Señor los va a escuchar. Yo les estoy dirigiendo estas charlas desde una parroquia que se llama Santa Mónica. Santa Mónica es la madre de San Agustín. Y justamente San Agustín era una persona con todas esas características que hemos comentado. Y la oración de esa madre, el Señor le concedió la gracia de que vea la conversión de su hijo, hizo la conversión no solo del hijo, también del esposo y también de la suegra. Y el Señor quiere seguir haciendo lo mismo. Y es más, yo diría, eso también es mi testimonio personal. Entonces, ¿qué hacer? Sabemos qué hacer. Nuestra Señora de Fátima se aparece a los niños pastores en Cobadirí en 1917, hace 103 años,
Ya estamos próximos a esa aparición de julio, 13 de julio, donde nuestra madre le muestra a esos niños el infierno. Y luego de esa contemplación los niños oraron con insistencia. Nosotros no tememos que nosotros podamos ir al infierno y nuestros familiares puedan ir al infierno. Y no sabemos que si vivimos en pecado lejos de Dios, estamos yendo en esa dirección. O nuestra madre viene a torturar, a manipular a esos niños. Yo creo que las cosas, la mayoría de nosotros las tenemos claras. Lo que nos falta es fe. O sea, intelectualmente las sabemos. Lo que nos falta es tomar la decisión radical de seguir al Señor, de obedecer. Es decir, que Él reine en nuestra vida. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Hay dos últimas preguntas que tienen más o menos una relación y se las voy a formular de manera continua. La primera dice, los humanos buscamos la felicidad y muchos son manipulados por sectas o estilos de vida que les hacen creer que ese es el medio para llegar a la felicidad. Creo que una frase que redondea esto es, paren de sufrir, ¿no? ¿Es posible rescatar a las personas que están inmersas en un mundo sin Dios? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿la idolatría es una actitud del corazón? ¿Quienes la practican no pueden ser felices? A ver, nosotros no vamos a rescatar a nadie. Nosotros tenemos que ser rescatados. Nosotros necesitamos ser curados, ser sanados, ser salvados. Lo que nosotros necesitamos es abrir nuestro corazón a Jesucristo. Pero estas visiones pelagianas, estas visiones, diría, autosuficientes de creer que nosotros vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar a las personas. El único que puede cambiar el corazón del ser humano es Jesucristo. Y no hay otro. Ningún otro. Y si es que nosotros actuamos en nombre de Jesucristo, no es que nosotros vamos a cambiar a nadie, el que lo va a cambiar siempre va a ser Jesucristo. Es el único Salvador. No hay otro Salvador, no podemos esperar a otro. Entonces erradiquemos ese discurso, esa cantaleta, que es un autoengaño. Por eso Juan Bautista le dice, le envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús cuando él estaba preso, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? No hay otro a quien esperar. Él ya alcanzó la victoria. Lo que falta es que nosotros participemos de esa victoria. Y nosotros no participamos de esa victoria porque nosotros nos falta fe y porque en realidad nosotros no queremos a Jesucristo, sino queremos las cosas que Jesucristo nos da. No lo amamos si no tenemos una visión utilitaria en la mayoría de las personas. Esa es una herida que tenemos en nuestra fe, que este mundo y estas ideologías modernas han sembrado en nuestros corazones. Entonces eso, en primer lugar. Todas estas sectas y todas estas otras visiones tienen que ser ordenadas de acuerdo a Jesucristo. Hablábamos con ocasión del tema de cristocentrismo o antropocentrismo, que la manera real, verdadera y única de exaltar al ser humano es en Jesucristo. No hay alternativa. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Qué prueba más le queremos pedir? Él nos espera, manso y humilde.
que parece que no está, que parece que está dormido, que parece que se desentiende. Pero Él no está inactivo, no está desatendido de nosotros, porque sin Él no existiríamos. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. Y Él está presente en la Eucaristía. En cada Eucaristía que se celebra, Él actualiza la redención. Igual que a ese pueblo elegido que lo tenía frente y no lo reconocía, el Señor les dice cuando le piden un signo, no se les va a dar otro signo que el signo de Jonás. Que como el cetáceo estuvo tres días en el vientre del cetáceo, y esa es la Pascua de Cristo, nosotros ya tenemos el signo. Entonces no andemos con disquisiciones falsas, intelectuales. Seamos sinceros con el Señor, porque a Él no lo podemos engañar. Y si nos queremos seguir engañando, autoengañando, simplemente estamos buscando no cambiar, porque en el fondo entonces no queremos que Él reine. Por eso el Señor nos va a decir, gracias Padre, porque le ha revelado esto no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Así te ha parecido mejor Padre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y carguen con mi yugo. No hay otro camino, Él es el camino. Lo que necesitamos es decirle sí, pero no de labios para afuera, sino con sinceridad y hacer el propósito de empezar de nuevo. Y entonces el Señor va presuroso. Pero claro, si lo queremos utilizar, lo queremos manipular, nos autoengañamos porque Él nos conoce. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a mucha gente, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Él no. Él ya nos manifestó su amor. Bueno, yo no sé si es que vamos a quedar ahí y vamos a terminar con una oración. Ya hemos redondeado casi todas las preguntas, Padre, y si hay alguna posterior, las colgaremos en el YouTube o en el Face posteriormente. Listo, cerramos con la oración y su bendición, Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir llevando la paz. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por participar. Gracias, Padre. Gracias a todos. No se olviden que este sábado 11 de julio a las 5 tendremos nuestro Cineforum. Gracias. Podemos poner un avance de lo que va a ser. Los esperamos y pasen la voz también a sus familiares y amigos. Es muy importante esta película que se va a proyectar. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Raúl, gracias. Gracias. Creo que se están... Gracias a todos. Muy linda la charla. Muchas gracias. Un pequeño avance de lo que va a ser el Cineforum. Listo, Franklin, te estamos esperando. Ok, voy compartiendo un minuto antes de que se desconecten, por favor, para poder compartir el video. Bueno, y voy diciéndoles de que es importante que le pasen la voz a todos sus amigos, familiares, para las charlas. Yo creo que va a ser una bendición para todos nosotros. Lo dejo con el video. A veces, los acontecimientos más importantes de la historia
son los que se ignoran y se silencian. En Garabandal, nuestra Santísima Madre del Cielo vino a traer una llamada a la conversión para todos sus hijos. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debéis sacrificaros más. Lourdes era una lucha contra el racionalismo. Fátima, la lucha contra el comunismo, el daño que iba a hacer una ideología que se convirtió en un totalitarismo que acabó con millones de personas. En Garabandal, el mensaje es todavía más fuerte. Ese día, 4 niñas, Mariloli, Jacinta, Maricruz y Conchita, están jugando en el pueblo, cuando, de repente, escuchan un trueno. Pero un día el ángel les dijo: Dios va a hacer un milagro a través de ti y de mí. Ese día será visible para todos los que estén en la aldea. ¿Estás seguro que no la tenía en el bolsillo y la puso, o que la tenía ya en la boca? Y la Virgen, lo que está diciendo en Garabandal, como en Fátima, en todas partes: convertíos, 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 oración, 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 sacrificio. Bueno, pues si no hay esa conversión, pues va a venir un castigo. Es una situación de gran persecución para la Iglesia y de grandes dificultades para el mundo. Las niñas le preguntaron: ¿y cómo se llamará eso? Y la Virgen dijo que se llamaría comunismo. Bien, hermanos, eso es lo que tendremos el sábado. Los esperamos a todos ustedes. Hemos preparado con mucho amor esta película para ustedes. El formato va a ser la película primero y después 40 o 60 minutos con el padre Augusto y las preguntas de ustedes, ¿no? Todo está preparado, la canchita la ponen ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Una pregunta: ¿para qué edad, hasta qué edad puede ver? ¿Hasta qué edad es apto? ¿Para qué edad? Todos. Sí, todas las edades. No hay, creo, ninguna restricción. ¿Niños? No, De no once. creo. Siempre y cuando ¿no? Bueno, le escribo a Natalie de repente preguntando, a ver, porque como tengo un niño, mi nietecito de 11 años, no sé si podría verla. De repente es muy fuerte, creo. De 11 años creo que se puede, Yo creo Julia. que sí. No te preocupes. Gracias, muy amable, muy lindo todo. Gracias, buenas Dios los noches. bendiga. Gracias. Catarata imparable.